Ya Ok, está. Ahí está. ¿Escucharon lo que dijo en inglés o no? Sí, sí. profesor. Sí, profe. Recording in color class. No sé cómo dijo. Ya. Ya. Miren, muchachitos, el tema es congruencia de triángulos. Ya. O sea, cuando a ti te hablan de congruencia es sinónimo de que son iguales. Ya, congruencia, sinónimo de igualdad. O sea, en otras palabras, cuando dos triángulos van a ser iguales, eso es lo que te quiere decir, ¿no? Congruencia de triángulos, ángulos, triángulos iguales, ¿no? Igualdad de triángulos. Para descubrir que dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales, jovencitos, vamos a ver tres casos, ¿ya? Existen tres casos. Ya, pero requisito básico es que los triángulos que tú vas a comparar tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? El mismo tamaño. No puede haber un triángulo más pequeño y un triángulo más grande. Entonces ya no serían iguales, serían semejantes. Entonces, en geometría hay dos temas que se parecen, ¿no? Pero no, en realidad son un poco diferentes. Algunos dicen que se parecen. El tema es, uno de ellos es congruencia de triángulos y el otro se llama semejanza de triángulos. Cuando yo digo congruencia de triángulos, significa que van a ser iguales, así como dos gotas de agua, igualitos, igualitos, igualitos. En cambio, semejante o semejanza de triángulos es cuando se parecen en algo, ¿no? Se parecen, ¿sí? Pero no son iguales, es muy diferente, ¿ya? Creo que también no se han visto cuando son gemelos, ¿no? Cuando son mellizos. Una cosa es ser gemelos, otra cosa es ser mellizos, una cosa así, ¿no? Creo que los gemelos sí son muy parecidos y los mellizos no tanto, pero en algo se parecen, ¿no? De repente uno más bajito, otro más gordito, uno más flaquito, uno más altito. No sé si han visto los gemelos, Pero Sí, profe. claro, yo tengo en mi familia tengo dos mellizos, pero sí, ya. uno como tiene un poquito la cara más angosta y otro tiene la cara un poquito ancha. Ah, ya, ya. Entonces, ¿cómo se Son llaman diferencias ellos? casi mínimas. Mínima, ¿no? Ya, entonces, claro, ¿ustedes han visto los hermanos Domínguez? ¿Lo conocen o no? Ángelo y Tiago. De tercero. Claro, el tercero, uno más gordito, uno más flaquito, pero sí se parecen en algo, ¿sí o no? ¿La han visto o no? Entonces, ellos podremos decir, si comparamos, son semejantes, no son congruentes, ¿ya? Entonces, para que sea congruencia es que tienen que ser igualitos, eso es lo que quiero que me entiendas. Congruencias son igualitos, ¿ya? Semejantes no, se parecen en algo, pues. Uno es más bajito, otro es más alto, uno más gordito, el otro más flaco, algo así, ¿ya? Ya, bien. Entonces, para que dos triángulos sean congruentes, tienen que tener, en este caso, el mismo tamaño, ¿ya? El mismo tamaño. O sea, tienen que ser idénticos, iguales, en respecto a sus lados, respecto a sus ángulos. Igualitos, igualitos, ¿ya? Y para eso vamos a descubrir, jovencitos, tres casos va a haber, ¿sí? Van a haber tres casos para identificar si dos triángulos son congruentes. A ver, primer caso, vamos. A ver, el primer caso es lado, ángulo, lado. Abreviado sería L.A.L, lado, ángulo, lado. ¿Ya? A ver, ¿cómo es esto? Miren, por ejemplo, yo tengo aquí el triángulo ABC, ¿sí? Y abajo tengo el triángulo PQR, ¿no? Entonces, a ver, entonces, miren, vamos a ver si cumple primero. Lado. Pregunto, ¿este lado de aquí es igual a este lado de aquí? Dígame, mide K y mide K, ¿correcto o no? ¿Sí? Sí, ¿sí? Ya, ahora vamos a ver el ángulo. Este ángulo mide alfa, este ángulo mide alfa. ¿Son iguales? Correcto. Está Sí. cumpliendo. El otro, lado, ángulo. Ahora el otro. Este lado mide M. Este lado mide M. ¿Son iguales? Sí, profesor. Sí. Entonces, mira, he descubierto que este lado K es igual a este lado K. Este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Este lado M es igual a este lado M. Entonces, estoy en el caso número 1, ¿sí? Que es lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Es decir,
Lado K, ángulo alfa, lado M. Lado K, ángulo alfa, lado M. Entonces, si es así, ya descubriste por el primer caso que son congruentes. Entonces, como son congruentes, entonces son iguales en todo sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si por decir, calcula X te dice, y acá tú ves un 2, ¿cuánto vale mi X? Al ojo, ¿cuánto vale mi X? 2, ¿sí o no? ¿Cierto? 2, ¿sí? Si por decir, acá tienes un ángulo teta y acá tienes un ángulo que mide 40 grados, ¿cuánto mide el ángulo teta? 40 40. grados. Claro. ¿Y eso por qué? Porque ya descubriste por el primer caso que estos dos triángulos son congruentes, es decir, son iguales en todo sentido de la palabra, tanto en sus lados como en sus ángulos. Y si por decir aquí hubiera un ángulo beta y aquí mide 60 grados, ¿cuánto mide el ángulo beta? Entonces, 60. correcto, 60, Valeria, ¿no? Eso es. Pero para llegar a eso, primero tienes que descubrir el caso, ¿no? Entonces, miren, hemos descubierto por el primer caso, lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos son iguales. ¿Y cuál es el símbolo de congruencia? Este de acá, mira, ¿ve? Este de acá. O sea, dos rayitas, a ver, acá. Dos rayitas, ¿sí? Paralelas y una así como una olita. Eso. Este es el símbolo de congruencia. Acá está. Dos rayitas y una olita arriba, ¿no? Significa que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, ¿no? ¿Sí? El triángulo ABC con el triángulo PQR. Ojo que cuando tú te refieras a un triángulo, no se dice ese triángulo, ese que está ahí, no. Tienes que, para hablar de un triángulo, tienes que hablar por sus vértices. Por ejemplo, ¿cómo se llama este triángulo que estoy señalando? Se llama triángulo ABC por sus vértices. ¿Cómo se llama este otro triángulo que encierra un círculo? PQR. Lo menciono por sus vértices, ¿ya? Así se identifica un triángulo, ¿ya, muchachos? Ya, ese es el primer caso. Lado, ángulo, Profesor, lado. ¿y qué equivale a congruencia? O sea, que Congru es igual, que... Congruencia significa que son iguales. O sea, significa que este triángulo de aquí con el de acá van a ser iguales. Idénticamente, Víctor, por decir, como estaba explicando, si este lado yo le pongo X y yo sé que este lado mide 2 y a ti te preguntan, ¿cuánto vale X, Víctor? ¿Cuánto vale? 2. Me vas a decir 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este lado va a ser igual a este lado. ¿No es que ya descubriste que son iguales? No sé si me entienden. Si acá tuviera un ángulo Yes. beta, Sí, lo entiendo, profesor. ¿sí? Y acá hubiera 50 grados, y te digo, ¿cuánto vale beta, Víctor? ¿Cuánto 20 es vale? igual a 50. Beta es 50. igual a 50, correcto. Sí, porque, ¿y eso por qué lo puedes decir? Porque ya descubriste que son iguales. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Cómo lo descubriste que son iguales? Por el primer caso. Lado, ángulo, lado. ¿Ya? Ahora vamos con el segundo caso. Miren, el segundo caso, vamos a comparar el triángulo ABC con este triángulo que está más abajo, PQR. A ver, vamos a ver. A ver, ángulo me dice. Ángulo, lado, ángulo. A ver, ese es el segundo caso, ¿ah? Mira, el segundo caso es ángulo, lado, ángulo. A.L.A, abreviado, ¿no? Ángulo. A ver, este ángulo alfa. Ahora miren con el de abajo. ¿Abajo también es alfa o no? Sí, Sí. también es alfa. Ya está. Entonces vamos bien, ya los dos son iguales, ángulo. Ya tiene el ángulo, o sea, ya bacán, ya tiene el ángulo. Ahora el lado. Este lado mide M, ¿no? Ahora voy a mirar abajo. Cuando voy abajo lo que pasa es que la línea se mueve, ¿no? Este lado mide M también. Claro que sí. Mira, mide M. Ah, ya. Bacán, bacán, bacán. ¿Qué más? ¿Qué más tiene el otro triángulo arriba? ¿Qué más tiene? Teta. Este ángulo mide teta. A ver, el que está aquí. ¿También medirá teta? Oh, sí, mide teta. Entonces, si te das cuenta, esos dos triángulos, mira, tienen
tienen el ángulo, el lado y el otro ángulo igual, mira. Ángulo alfa, ángulo alfa. Lado M, lado M. Ángulo teta, ángulo teta. Entonces, ¿ves? ¿Qué es? Pero alfa, ¿qué es? Ángulo, lado, ángulo. Mira, ángulo, lado, ángulo. Aquí también, mira, ángulo, lado, ángulo. Entonces, si te das cuenta, estos dos triángulos son congruentes, ¿sí? Porque tiene el mismo ángulo, tiene el mismo lado y tiene el otro ángulo también igual, ¿sí? Entonces voy a decir que el triángulo ABC es congruente, este símbolo de congruencia, ¿no? Con el triángulo, ¿qué cosa? PQR, ¿sí? Son congruentes. ¿Por qué caso? Por el caso número 2, que es ángulo, lado, ángulo, más abreviado como ALA, ¿correcto? ALA, ¿sí? Y el primer caso es, no te olvides, lado, ángulo, lado, más conocido como LAL, LAL, ¿ya? LAL, el primer caso, y ALA en el segundo caso, ¿ya? Listo. Si por decir, a ver, a ver, un ejemplito. A ver, ¿qué pasó? Me salí, ya. Si por decir, un ejemplo, esto mide, yo le pongo X, y acá mide 4. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me dice? 4. 4, correcto. Si por decir, acá le pongo y aquí le pongo 8. ¿Cuánto vale I? 8, 8. 8, 8, correcto. 8, Correcto, muy bien. Y si por decir a este ángulo yo le doy 70 grados, 70 grados, y a este ángulo de arriba le doy un beta. ¿Cuánto vale beta? 70 grados. 70 grados, correcto. ¿Y eso por qué te das la libertad de decir eso? Porque ya descubriste que estos dos triángulos son congruentes por el caso número 2, ¿no? ¿Y cuál es el caso número 2? Ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Está bien hasta ahí? ¿Vamos bien, jóvenes o no? Dígame algo. ¿Estamos bien o no? Hasta ahí. Profesor, Todo Sí, entonces bien. profe. son iguales técnicamente también, Claro, como el AL. claro. Sino que hay ¿Qué que ver, Víctor, es que, lo diferencia? ya, es que la diferencia es que en el primer caso es lado, ángulo, lado. Está ubicado en el lado. El otro ángulo y lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ese es el primer caso. En el segundo caso, Víctor, es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Mira, el orden, Víctor, es muy importante, el orden. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. O sea, básicamente el orden. Claro, tú vas a ver lados y ángulos comunes, correcto, lo vas a ver, tanto en el triángulo de arriba como el triángulo de abajo, pero tienes que ver si cumple con este caso el orden, porque el primero es lado, ángulo, lado, y eso tienes que verificar, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, ah, sí son iguales, lado, ángulo, lado, correcto, primer caso. En el otro, el orden, Víctor, ángulo, lado, ángulo, a ver, ángulo, lado, ángulo, a ver, aquí, ángulo, lado, ángulo, correcto, son congruentes entonces, ¿sí? Y el tercer caso y último, a ver, lado, 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 ¿ve? L punto L punto L, triple L, ¿sí? Triple L. A ver, ¿cómo es eso? Fácil, este es más fácil que todo esto ya. A ver, este lado mide K, este lado mide K, ¿correcto? Sí. Este lado mide L, este lado mide L, ¿correcto? Sí. Este lado de aquí mide M, este lado mide M, correcto. Entonces, mire, lado, lado K, lado K. Está cumpliendo primero, ¿ve? El orden. Lado L, ahí está. El otro, lado M. ¿Correcto? Lado M. Ahí está. ¿Ve? Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR, ¿no? ¿Está bien? Ahora, y si fuera así, un ejemplito, yo te pongo aquí un ángulo alfa y yo te digo que acá es 40 grados. ¿Cuánto vale mi alfa? A ver, dime, ¿cuánto vale mi alfa?
40 grados. 40. 40. Claro, pues muchacho. Si yo te pongo acá 50 grados y yo te digo que este es un ángulo teta, ¿cuánto vale el teta? 50. 50 grados. 50 grados, exacto, ¿ve? Si este ángulo es beta y yo te digo que este ángulo vale 60, ¿cuánto vale mi beta? 60 60. grados. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque ya descubriste que estos dos triángulos son congruentes por el caso 3. Lado, lado, lado. ¿Ya? Y esos son los tres casos, jovencitos. No se olviden. A ver, dígame, ¿cuál es el primer caso? A ver, aquí está, resumiendo ya. LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo caso? ALA, ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál es el tercer caso y último? Triple L. LLL. LLL, ¿ya? Bien, bien, jovencitos. Ahora vamos a ver cómo se resuelve ejercicios de este tema. Bien, veamos. Atentos aquí. Aquí solamente es visión, jovencito. Usted está mejor que la vista que yo. Bien, miren. Miren, por favor, el triángulo 1, que está de color lila, y miren el triángulo 2, que también está de color lila, ¿cierto? Fíjense, por favor, bien, ¿qué de común tienen estos dos triángulos? A ver, ¿qué de común? Puntito Sus negro. lados. Ah, dime. Sus lados. Sus lados. Correcto, correcto. A ver, veamos. Puntito negro, que es un lado, puntito negro. Lado, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya tiene lado. Ya vamos escribiendo acá. A ver. ¿Qué más? A ver, ¿qué más ves? Este lado Un que es un rectángulo. rectángulo, ¿sí? Este lado que es un rectángulo y este lado que es un rectángulo. También es lado, ¿sí o no? ¿Cierto? Lado. Sí. ¿Ya? ¿Qué más ves? Dos palitos, dos palitos. ¿Qué son? Lados, ¿sí o no? ¿Cierto? Son lados. Sí. Ahí está. Entonces, mira, aquí está, pues mira, puntito negro, esto es el lado. Rectangulito, rectangulito, también es otro lado, que son iguales. Dos palitos, también es lado. Entonces, tiene sus lados iguales, ¿no? Como lo dijo Ángelo. Tiene sus lados iguales. Entonces, ¿qué caso es? El caso número 1, 2 o 3. 3. Correcto. 3. El caso 3, muy bien. Entonces, ¿y a mí qué me dice? Si los triángulos 1 y 2, ¿cuál es la pregunta? ¿Son congruentes? Determine el caso específico. Ah, me pide que diga qué caso es, ¿no? ¿Qué caso es? Ah, ya. Entonces, bueno, entonces yo diré, ah, ya, profesor. Entonces, voy a decir que es el caso número 3. ¿Y cuál es el caso 3? L.L. ¿Cierto? Nada más. Y se acabó ese problema, muchachos. No hay nada que hallar el X, nada. Solamente había que identificar. ¿Se entendió el ejercicio 1? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Ya. Solamente había que decir qué caso es, nada más, ¿no? ¿Está bien? No había que hallar ningún X. Ya. Vamos con el ejercicio 2, muchachos. A ver aquí. Ahí es, profe, el caso 2. Ángulo, lado. Sería ángulo, lado y ángulo. Bravo, bravo. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién fue? Ángelo y Rafael, creo. Rayleigh. Y Rayleigh. Ya, muy bien, muchachos. Bravo. Miren, claro que sí, miren, dense cuenta nomás. ¿Qué de común tienen? A ver, analicen, a ver, ¿qué de común tiene? El triángulo 1 con el triángulo 2. ¿Qué de Sus común lados tiene? y sus ángulos. Primero empezar aquí, por algo lógico. Los Beta, ¿qué es mismos beta? ángulos. Ángulo, ¿sí o no? Ya, ángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? Luego acá veo, Lado. claro, dos palitos, dos palitos. ¿Qué es eso? Lado, pues muchachos, lado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alfa Ángulo, alfa. Ángulo también. y alfa. Son ángulos, ¿sí o no? Alfa, alfa, ¿qué es? Ángulo. Ahí está. Ángulo. Ángulo. Entonces, mira, ángulo, lado, ángulo, ¿ve? Acá está. Beta, dos palitos, alfa, en el primer triángulo. En el segundo triángulo también. Beta, dos palitos, alfa también, ¿o no? Claro. Entonces, es el caso número, ¿qué número? 2. 2. 2. Correcto. Caso 2. Entonces, es el caso número 2. Entonces, voy a escribir que es ángulo
lado, ángulo. Ay, ay, ay. Ahí está, muchachos. Y eso es todo. Porque me pedía solamente indicar qué caso es. ¿Se entendió las dos, jóvenes? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Profe, en la La tres me número sale 3 10. me sale 10. Sí, Sale profe, en la 10, 3 profe, sale la 10. 3. Ah, ya. Acá sí me Sí, pide profe, sale X. 10. A ver, veamos. A ver, 10. A ver, ¿cómo lo han hecho? A ver, vamos a ver si sale 10. Ya. Ya, pero para esto te voy a explicar antes esto. Mira, yo- ya, quiero que entiendas esto porque, ya, mira acá, ya. Yo tengo aquí un triángulo rectángulo, ¿correcto? ¿Sí? Acá es 90 grados. Mira, aquí no te dicen qué ángulo es, acá tampoco. Entonces tú, o sea, tú, de tu parte, tú le vas a poner letras, ¿sí? Ángulos, ¿sí? Alfa o beta. Alfa por decir, y acá puede ser un teta, ¿sí? O sea, tú le pones de tu parte, ¿correcto? ¿Me dejo entender? Eso lo vas a hacer, Sí. ¿ya? Ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a por ahí colocar algo alfa. Porque mira, a simple vista, a simple vista, no se sabe qué caso es, porque no me dan ángulos, no me dan lados, ¿sí o no? O sí me dan, no me lo dan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando no te dan ángulos ni te dan lados, como anteriormente en el ejercicio 1 y el ejercicio 2 sí nos dieron, entonces muy fácil, tú vas a escribir, pues tú vas a colocar, ¿ya? Entonces, bien, yo voy a colocar, ¿ya? ¿Correcto? Entonces coloco. A ver, entonces miren, vamos a ver mi lapicito. Entonces, voy a trabajar por este triángulo primero. Bueno, acá en el triángulo ABE no veo nada. Entonces yo le voy a poner de mi parte ángulos. Por decir, ya, aquí le voy a dar un ángulo alfa, por decir, ¿ya? ¿Sí? Y aquí abajito le voy a dar un ángulo beta, por decir, beta. Quiero que me entiendas esto, ¿ah? Beta. A ver, beta. Carambas. Ya, ahí. ¿Está bien? Entonces, mira, en el triángulo ABE yo le he puesto alfa, le he puesto beta. ¿Puedo hacerlo? Sí. Es más, te estoy diciendo que lo hagas, ¿sí o no? Ya. Ahora vamos al otro triángulo. Ya, pero antes quiero que recuerdes, y tú sabes la propiedad, ¿no? Tú sabes la propiedad, ¿no? Dijo que en un triángulo rectángulo, el ángulo alfa con el ángulo teta, ¿cuánto tienen que sumar? Si es un ángulo, si es un triángulo rectángulo, ¿cuánto tienen que sumar? 90. 90. 180. No, 90, Ángelo. Aquí, en un triángulo rectángulo. 180 es un triángulo normal, pero en un triángulo rectángulo, ¿qué haces? ¿Qué haces? El ángulo de aquí con el ángulo de acá. ¿Cuánto tienen que sumar? Simplemente ellos dos. Ellos dos, nada más, ellos 90. dos. Ellos dos tienen que sumar 90, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, mira, entonces, estos dos de aquí, estos dos, ¿sí? Tienen que sumar 90, ¿está bien? Entonces ya, lo voy a escribir. Entonces, ahí estoy afirmando, ¿qué cosa? Que el ángulo alfa más el ángulo beta tiene que sumar 90 grados, ¿correcto? Eso es lo que tengo que hacer. Estoy afirmando ahí, ¿está bien? Ahora, miren muchachos, este problema es interesante, ¿ah? ¿Por qué? Porque miren, tú ya tienes, este cuadradito, ¿cuánto vale? Dígame, este cuadradito, 90. 90. 90, correcto, 90. Tú ya tienes 90. No sé si te das cuenta, acá hay una línea que estoy repasando, una línea, ¿sí? Toda línea, ¿cuánto vale toda línea? 180. 180, correcto. Y mira, encima de esta línea yo tengo un ángulo beta, tengo un ángulo de 90 grados y aquí me falta un ángulo, si te das cuenta, me falta un ángulo. ¿Qué ángulo sería acá? ¿Quién me dice? Alfa. 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 Correcto. ¿Por qué alfa? Por favor, dime, ¿por qué alfa? Porque dice que B y E es igual a C, así que el ángulo que está arriba es alfa. Ya, más o menos. ¿Quién me dice el otro? ¿Por qué alfa? Porque son congruentes. No.
Nunca tienen que sumar 90. Eso. Muy bien, Ángelo, ¿no? Correcto. Porque, mira, escúcheme. Acá, ¿qué dice? ¿Qué dice acá? Alfa más beta, ¿cuánto tiene que sumar? 90, ¿cierto? Alfa más beta tiene que sumar 90. Mira, tú ya tienes beta, tienes 90. ¿No es cierto que este ángulo beta con el que va a estar aquí tiene que sumar 90 o no? Dime. Porque con este 90 ya hace 180 la línea o no? Dime. Entonces, Sí. este ángulo que va a estar aquí tiene que ser alfa, muchachos. Alfa. ¿Por qué? Porque yo sé que alfa más beta me da 90. Este beta con este alfa 90 más el 90 que ya tengo me hace 180 o no. Esa es la razón. No sé si me dejo entender. A ver, o de nuevo, a ver. De nuevo. Ya. Ya tengo beta aquí. Yo tengo aquí un 90 grados, ¿sí o no? Este cuadradito mide 90 grados, ¿cierto? Ya. ¿No es cierto que este ángulo beta más el ángulo que va a estar aquí también deben de sumar 90 estos dos? ¿Sí? Estos de acá. Tiene que sumar 90. ¿Por qué? Porque la línea, ¿cuánto vale? 180, ¿sí o no? La línea vale 100. Profe, me cortó. ¿Ah? La línea vale 180 y yo ya tengo beta, entonces tengo beta y acá tengo 90, entonces acá sería alfa, porque beta más alfa me da 90, según esta afirmación, ¿correcto? Y si este es alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Profe, se lo está escuchando, por favor. ¿Se me escucha? A ver, a ver, a ver, a ver. Jóvenes, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Profe, se le está Sí, oyendo. Me estaba yendo. Cortado, se está escuchando. Ya, lo que pasa es que estoy conectado de mi, no hay señal por mi barrio, estoy conectado de mi celular nomás. Le estoy dando de mi celular a la computadora a internet. Pero, ¿me escuchan? ¿Me logran escuchar o no? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, Sí, profe. Ya, pero en este caso, cuando usted ya se termina, profe, ya, bye, profe. ya, jóvenes, creo que se quiere ir la señal. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Sí, Sí, profe. Profesor. Sí. Ya, gracias, jóvenes. De repente se me va a escuchar entrecortado, pero vamos a tratar de que sea fluido la conversación. Ya, como les decía, aquí tiene que ser alfa. Ya, entonces acá voy a poner. Aquí tiene que ser alfa. Ahí, alfa. ¿Ya? Porque alfa más beta es 90. Porque ya hemos afirmado, más el 90 que ya está, hace la línea que vale 180. ¿Ya? Y ahora en este triángulo que está aquí, si este es alfa, ¿cuánto será este angulito en blanco que está arriba? ¿Cuánto será? Porque recuerda que alfa más beta suma 90, ¿sí o no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto? Beta. 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 Claro, que jóvenes, beta. Porque no ves que este angulito alfa más el angulito de aquí tiene que sumar 90, ¿ves? Alfa más beta tiene que sumar 90, acá también, ¿ves? Alfa más beta 90, ahí está, ¿ya? Esa es la forma de completar cuando no ves ángulos, completas, ¿ya? Ahora sí, mira, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, te dan este dato no te dan por las puras. ¿Qué dice acá? BE igual a S. BE igual a S. A ver, BE, vamos a darle bolita. Pero vamos a ver otro color. BE igual a S. A S. ¿No? Ahí está. Ahí está, muchachos. ¿Sí? Ya, dígame, jovencitos, ¿qué caso ven ahí? ¿Qué caso ven? Mira, alfa, bolita, beta, alfa, bolita, beta. ¿Qué ven? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, no. Ángulo, lado, ángulo. Correcto. Ángulo, lado, ángulo. Ese es el orden, Rafael. Ángulo,
lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Es decir, alfa, bolita, beta. Alfa, bolita, beta. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahí El que está. se lo pone alfa debería ser 4 y el que se lo pone beta debería ser 6. Entonces sería 6 más 4, 10. Oh my God. Correcto, muchachos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí, pero vamos a ponerle esto. ¿Me dijeron qué caso es? A ver, ¿qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso? ¿Qué caso? Ya, ya. El caso es caso 1 o caso 2, dígame. 2, ¿no? ¿Sí? Caso 2, ángulo, lado, ángulo. ¿Cierto? Entonces, ya descubriste que es congruente por el caso 2. Aquí está, mira, el caso 2. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ala. Ya. Entonces. Ya. Entonces, jovencitos, ahora me dijeron lo siguiente. Si aquí, como me dijo, ¿quién dijo Rafael, creo, no? Me dijo, si alfa se le opone 4, entonces a este alfa también debe ser 4. ¿Correcto? Si a beta en este triángulo se le opone 6, a este beta también debe de ser 6. ¿Cierto? ¿Cierto, Rafael? Sí, profe. Cierto. Y me pide X. X es todo esto. ¿Cuánto sería? 4 más 6, ¿no? Y eso sería 10. ¿No? ¿Está bien? Listo. Entonces Sí. hicimos esto. Ah, ya. Correcto. Hemos descubierto que es el caso 2. Entonces voy a decir. Si alfa se le pone 4, entonces aquí también sería 4. Si a beta se lo pone 6, entonces aquí también sería 6. ¿No ves que ya descubriste que estos dos triángulos son iguales, son congruentes por el caso número 2? ¿No? Y ahora sí, a mí ahí me pide, ¿qué me pide? Me pide la suma de x, que es igual a 4 más 6, y eso me da que x es igual a 10. ¿Está bien, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Se entendió el ejercicio 3? Sí, Sí, profe. profe. Ya, muy bien. Vamos con el ejercicio 4. Miren el ejercicio 4. A ver, primero Profe, me vamos a sale 60. 60, Ariano. 360, profe. 360, No, profe. 60, Rafael también. Ya, ya, muy bien, muy bien. Veamos. Vamos, yo la verdad no sé cuánto sale, pero vamos a ver. Ya. Me dice aquí AB es igual a BC. A ver, AB. Ya, a ver. AB es esto. BC. BC. ¿Dónde está BC? Acá está. Ya. AB igual a BC. ¿Qué más? Me dice que BD igual a D. BD igual a D. Ya. Vamos a ponerle otro. Pero de color. Ya. Ahí está. A ver. BD igual a BE. ¿No? Ya. Ahí está. Ya está. BD igual a B. A ver, muchachos. Dígame. ¿Ven algo de similar? ¿Ven algo de igual? ¿Algo común? ¿Entre qué triángulo y qué triángulo? ¿Ven o no ven algo? Sí, profe. De los lados. Los lados.
No, Mira, ¿qué triángulo con qué triángulo ven? A ver. Por ejemplo, yo veo aquí que en el triángulo ABD, aquí tiene bolita azul, ángulo teta, cuadradito amarillo. Profe, Dime, se sabe que X es 60 porque el que se lo pone la raya amarilla en el primer triángulo es 60 y en el otro es X, entonces X vale 60. correcto, Ariano. Efectivamente, muy bien, Ariano, te felicito, muy bien. Nosotros ahorita vamos a encontrar qué triángulo con qué triángulo son congruentes, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta que el triángulo ABD con el triángulo BC son congruentes. ¿Y por qué? Porque, ¿qué caso sería? Si me doy cuenta, acá tiene bolita azul, ángulo teta, cuadradito amarillo. Bolita azul, ángulo teta, cuadradito amarillo. Ah, ya. O sea que es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Sería el caso 1 o no. ¿Sí? Sería el caso 1. Vamos a escribir otro. No. Sería el caso 1. Sería el caso 1, que es, vamos a ponerlo aquí, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Entonces diría, el triángulo ABD es